Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, bienvenidas a esta edición especial de nuestro podcast. En esta ocasión estamos leyendo, nos estamos dedicando a estudiar, a leer el libro Joven Verdadera y vamos ahora en la semana número 5 y vamos leyendo el capítulo 7. Este capítulo es un capítulo excelente porque creo que es tan importante porque habla acerca de las emociones, un tema que es vital en esta etapa en la que te encuentras. Y yo diría que en cualquier etapa en la vida de una mujer, y me acompaña una amiga muy especial, la autora de este capítulo, una vez más con nosotras, Aileen Michelén de Merck. Hola, Aileen. Hola, querida. Te quiero mucho, Betsy. Yo también te quiero mucho. Y me parece tan gracioso que a veces tenemos que hacer creer como que nos encontramos casualmente en un centro comercial. Hola, Aileen, ¿cómo te sientes? Cuando en realidad tenemos un rato aquí hablando, Aileen y yo. Aquí estamos. Y yo creo que antes de entrar de lleno en este contenido, ¿qué te parece, Aileen, si nos compartes la gran idea de este capítulo? Tus emociones son un regalo de Dios y en Cristo pueden ser controladas y usadas para su gloria. Pues te cuento, Aileen, que le preguntamos a algunas jóvenes que están leyendo con nosotras si ellas tienden a ver sus emociones regularmente como un regalo de Dios o como un obstáculo. Vamos a ver lo que nos responden. Bueno, antes pensaba que mis emociones eran un obstáculo y más para una persona que sobrepiensa todo. Por mis emociones, muchas de las veces actuaba con impulsividad. Vivía constantemente en una montaña rusa porque todas mis emociones estaban desordenadas, no había un orden. Pero aprendí que cuando filtras y entrenas tus emociones con la palabra de Dios y le pides al Señor que te ayude con tus emociones, encuentras paz y estabilidad. Y cuando las emociones sean más fuertes que tú, el Señor estará ahí siempre para ayudarte. Tienes que ser totalmente transparente con Él y verás los cambios. Bueno, definitivamente antes veía mis emociones como un obstáculo porque no me gustaba cuando las cosas que hacía, cuando me enfadaba o cuando estaba triste y me ponía a llorar. Pero con el tiempo he aprendido que las emociones son algo vital de la vida y que la vida sería muy aburrida sin las emociones y que Jesús también tuvo emociones y las emociones tienen un propósito. Bueno, en mi adolescencia veía las emociones como signo de debilidad, como un obstáculo hacia la madurez, así que las reprimía y era cerrada. Pero lo único que eso provocó fue dureza en mi corazón, falta de gozo y un espíritu crítico a quienes sí expresaban sus emociones. Pero doy gracias a Dios que quebrantó mi corazón y me sanó y consoló con uno de los libros de la Biblia que más emociones tiene, los Salmos. Hoy, por su gracia, veo las emociones como un regalo, que me permiten conocer a Dios, me permiten tener empatía con mis hermanos en Cristo, me recuerdan que fui hecha a la imagen de Dios y que Él se deleita en que yo le adore con ellas. Tal y como lo hizo Ana, que con tristeza le oraba por un hijo, o Miriam, que con alegría le daba gracias por haber sido liberada de Egipto, o María, que con asombro y con gratitud adoraba a Dios cuando le fue anunciado que de ella nacería el Salvador del mundo. Aileen, a mí me encanta cómo tú inicias este capítulo porque es como que tú nos das una imagen que nosotras sentimos que estamos sentadas al lado de ti en ese avión. Ay, mi madre. Yo lo Y leo y me podemos, comienzo a sentir así la ansiedad que yo sentía. exactamente. Entonces, me encanta tu sinceridad porque a veces cuando se trata de las emociones y cuando somos jóvenes, a veces nosotras no queremos que las personas puedan ver nuestras luchas en este aspecto, no queremos ser vulnerables. Y me encantaría que con esa sinceridad que te caracteriza, tú nos cuentes un poquito acerca de tu experiencia con el manejo de las emociones a lo largo de tu vida. Esa pregunta. ¿Cuánto tiempo tú tienes, Betsy?
Bueno, mira, te puedo decir que lo bueno de este formato de podcast es que no tenemos un tiempo específico, así que desahógate. Desahógate, ok. Bueno, realmente yo creo que si yo te digo que mis emociones, yo he tenido, yo soy una persona muy intensa. Yo me acuerdo desde pequeña, yo tenía mucho temor, yo tenía temor a la muerte, yo tenía temores irracionales, a veces, bueno, mis pobres papás, a veces yo los despertaba de noche porque yo estaba preocupada de que si el anticristo vivía al lado de nosotros. Ay, Bailín, por favor. Eso me encanta. Y realmente yo creo que desde muy pequeña yo comencé a sentir mucha ansiedad. Y mirando atrás ahora, yo pienso que puede ser que haya habido un componente médico de por medio, pero la realidad es que yo me acuerdo que yo tenía como 11 años y mi mamá me regaló el libro de John MacArthur de Enfrentando la Ansiedad. Realmente la lucha con la ansiedad ha sido algo que yo creo que marcó mi vida por mucho tiempo. Y que yo no me sentía como que yo sentía que exactamente, que era que me marcaba, como que no era algo que yo sentía como victoria regular sobre ese tema, sino que eso era algo como que simplemente describía como yo, mi experiencia como regular de la vida. Qué cosas me daban ansiedad, mucho lo que la gente pensaba de mí, sobre todo la gente en autoridad sobre mí, mis maestros, mis pastores, mis papás. Yo tenía como un deseo muy, muy fuerte de querer ser aceptada, agradada. Si yo me sentía como que estaba fallando o fracasando en algo, para mí eso también era algo muy difícil de aceptar. Eso fue mi adolescencia. Yo recuerdo una vez que mi mamá me decía, yo no siento como que tú tienes el gozo, Cristo vino a darnos una vida en abundancia y yo veo como que tú no tienes como ese gozo de vivir la vida cristiana. Entonces ya luego en mi adultez, yo tenía muchos problemas de salud durante mi década de los 20. Era como si yo no pudiera como entender bien por qué me sentía como me sentía. No solamente físicamente, sino también emocionalmente. Después pasé por una depresión cuando me casé, pasé por depresión postparto cuando mi primera hija nació. Nosotros pasamos por una muerte muy triste cuando yo tenía 23 años, creo. Aún eso, como me tomó como varios meses como recuperarme. Es así que mis gozos son muy, muy altos y mis tristezas a veces pueden también ser como bien bajas. Oye, yo te agradezco tanto que tú nos compartas eso con tanta apertura y sinceridad, porque a veces podemos pensar que este tipo de luchas solamente son para, bueno, esas jóvenes que no son cristianas, que, que no tienen la palabra de Dios, pero me encanta saber que aún desde niña tú tenías estas luchas estando en la iglesia, conociendo al Señor y a veces pensamos que las jóvenes pueden pensar, bueno, yo conozco al Señor, hay algo mal en mí, porque se supone que una persona como yo no debe estar pasando por esto. Y si a eso tú le sumas todos los cambios hormonales que una joven está atravesando, y luego entonces todos los sube y bajas hormonales que una mujer en las diferentes etapas de su vida experimenta. O sea, hay un momento en que podemos llegar a pensar que realmente las emociones no son un regalo, son en realidad, es como un castigo o una maldición o algo. El otro día, yo tengo uno de mis hijos, está ya acercándose a la adolescencia, y en una ocasión él vino con lágrimas en sus ojos, en llanto, o sea, un llanto así profundo. Y yo le pregunté, ¿qué te pasa? Y me dice, mami, me estoy volviendo loco. Me dice, me estoy volviendo loco. Me siento feliz, me siento triste, tengo rabia, tengo felicidad, yo no sé qué hacer. Hay un segundo que me siento que quiero darle un puño a mi hermano, hay otro momento que quiero cargarlo y abrazarlo feliz de felicidad. Y él ve con sus ojos llenos de lágrimas, me decía, me estoy volviendo loco, mami. En ese momento que él me está contando eso,
yo Ay, estoy en mis días, ¿verdad? ay, ay, Femeninos. ajá. Y cuando yo lo vi, yo solamente me puse a llorar con él y yo le dije, mi hijo, yo también me estoy volviendo loca. Yo me estoy volviendo loca también. Y yo creo que hay chicas que nos están escuchando que pueden decir, óyeme, yo también me he sentido de esa manera. No sé cómo controlar mis emociones. Y llegamos a pensar que, wow, Señor, ¿por qué tú me has puesto en esta situación? ¿Qué tú podrías decirle a Josué? ¿Qué podrías decirle a mí o a esa joven que nos está escuchando? Yo creo que nosotros, el Señor permite que nosotros pasemos por todos esos cambios hormonales para que podamos experimentar su cercanía de una manera más real. Yo estoy como atrapada en mi cuerpo, atrapada como en circunstancias que yo no puedo controlar, porque yo ni siquiera sé bien en qué, como, qué está pasando dentro de mí, qué hormona que está disparada, como que es algo que yo no lo puedo controlar. Sin embargo, es precisamente ahí que nosotros podemos probar la suficiencia de Cristo, porque Cristo no es, Él no pasa por sub y baja, Él es completamente estable. Entonces, cuando yo vengo a Él, le digo, yo me siento que me estoy volviendo loca, o yo siento que me siento tan débil ahora mismo, yo me estoy como enfrentando muy de cerca con mis limitaciones, pero tú no tienes ninguna limitación y yo necesito que tú, realmente que tú, yo estoy confiando en que eres tú que vas a vivir tu vida en mí, una vida que no tiene límites y que tú me vas a dar la capacidad para hacer algo para lo que yo no me siento que soy capaz ahora mismo. Es en un momento donde uno puede como realmente probar qué es lo que es realmente verdad. Yo me acuerdo en un momento dado cuando estaba pasando por esa situación de la depresión postparto con mi primera hija y mucho era hormonal. Yo estaba volviendo a la normalidad después de haber dado a luz, mis hormonas estaban regularizándose, yo estaba dejando de lactar y después fue que yo me enteré que la lactancia, cuando no deja de lactar, eso también puede impactarte hormonalmente. Bueno, yo tenía lo que dicen en inglés, una tormenta perfecta, un perfect storm de circunstancias para que me afectaran. Eh, yo me tenía que enfrentar porque yo tenía tantos pensamientos como intrusivos. Yo no sabía de dónde venían, pero eran pensamientos tan extraños y tan oscuros. Y yo tuve que sentarme a escribir una lista de esos pensamientos y entonces hacerlo como en columnas. Esta es la columna de mis pensamientos que me están turbando y esta es la otra acerca de la verdad, acerca de quién Dios es. Y eso fue lo que yo sentí como que me guardó sana. Porque si yo me creía todo lo que esos pensamientos intrusivos me decían, yo me iba realmente, literalmente a volver loca. En un momento yo pensé, me van a quitar a mi bebé. Entonces es como que uno tiene como que enfrentar el pensamiento, a veces reconocer que hay razones reales por las cuales uno se puede sentir así, y al mismo tiempo, okay, ¿cuál es la verdad de Dios que me va a sostener en ese momento? Entonces yo pienso que el Señor permite que nosotros nos encontremos con nuestras limitaciones hormonales, pero es para que podamos probar su suficiencia. Wow, a mí me encanta algo que tú dices en el libro, porque volvemos de nuevo a la frase que Susi nos compartió al inicio, no hay atajos. Mm, Tenemos que recordar que a veces el mundo nos dice cómo nosotros debemos manejar las emociones. Y me encanta cómo en el libro tú no nos estás impidiendo que sintamos lo que sentimos. Porque lo que mm, sentimos es algo real. El punto es el objeto de nuestra fe. Si nosotros ponemos nuestra fe en lo que nosotros estamos sintiendo, en lo que nosotras estamos, sobre todo cuando son esas emociones que, como dices en el capítulo, que no reflejan la santidad de Dios. Entonces voy a mm, leer algo que tú escribiste que yo creo que es vital. Dice, no pongas tu fe en lo que eres capaz de sentir, pensar o hacer. Más bien pon tu fe en todo lo que Cristo es y todo lo que Él hace en mm. ti y por ti, incluso ahora mismo. Y yo puedo decirte que ahora, bueno, con todos los cambios hormonales, yo tuve un tiempo, y aunque todo esto se sienta, chicas, como que están hablándoles dos señoras así, dos viejitas,
al doblar de la esquina, probablemente esta sea también tu historia, porque vas a crecer, vas a envejecer tú también. Eh, A ver, sí, pero ya me está saliendo, te oigo y me salen canas nada más escuchando. pero bueno, a mí me sucedió en un momento en mi vida que tuve 3 pérdidas de embarazo. Y eso Mm, eso me descontroló completamente hormonalmente. Y había momentos en los que yo le decía a mi esposo, o sea, yo no sé qué hacer con mi vida. O sea, es como que lo que sentía se sentía tan real que a veces sin darme cuenta lo reemplazaba con la verdad. mm, Y puedo confesarte que el ejercicio de traer a mi mente, recordarme a mi mente lo que Cristo hizo en mi lugar, recordarme el Evangelio, era como esa roca de la que yo me agarraba en medio de una tempestad. mm, Y por eso me encantó ese ejemplo que diste. Y eso que pones en este capítulo, creo que es tan importante cuando dices que tenemos que creer lo que Cristo es y todo lo que Él hace en ti y por ti. Entonces me encanta cómo lo desglosas. Él te ha hecho nueva. Su evangelio mm, es poder de Dios para salvación. Jesús vive en mm, ti, Jesús conquistó todas las emociones santas. Y yo creo que a veces es más fácil hacer como cualquier cosa que negar mis emociones o dejarme llevar mm, por ellas. Y a veces lo más difícil es simplemente luchar. ujú, Luchar para creer que estas verdades nos identifican y estas no son verdades simplemente generales, verdades que son nuestras. ujú. A mí me encantó cómo respondes a esta pregunta en el libro, que tú dices, ¿qué podemos hacer para asegurarnos que nuestras emociones sirvan a nuestro Padre y lo glorifiquen? ¿Tú puedes abundar un poquito más en eso? Sí, bueno, si escuchaste la conversación que hablamos acerca del capítulo, creo, 4 sobre la permanencia en Cristo, esa es básicamente este tema de las emociones fluye directamente de eso. Cuando nosotros recordamos que nosotras somos una con Cristo, eso cambia todo, porque de repente yo me siento ansiosa, pero ya yo recuerdo que ese yo ansioso no es quien me define. Ese yo ansioso murió y quedó en la tumba, y Cristo es el que está viviendo en mí y Él no tiene ansiedad. Ahora, ¿por qué yo siento ansiedad? Bueno, aunque yo soy nueva en Cristo, todavía es como si nosotros fuéramos un bebé que está aprendiendo, que está creciendo y está aprendiendo, por ejemplo, a caminar, está aprendiendo a funcionar como un adulto. Pero ese bebé se está convirtiendo, a medida que lo va creciendo, ya en alguien que ya Cristo creó, porque ya yo soy nueva. Yo no estoy tratando de convertirme en alguien que no es ansiosa, como yo soy ansiosa, pero estoy tratando de trabajar bien ardientemente para cambiarme a mí misma y no ser ansiosa. No, no, no. Ya Cristo me creó nueva, ya yo no soy ansiosa porque Cristo no es ansioso y yo vivo en Él. Ahora, yo lo que estoy es aprendiendo a ser como Él es, aprendiendo a ser quien ya yo soy en Él. Entonces, esa parte es muy importante porque si nosotras nos vemos marcadas, como yo te decía, no, yo sentía que la ansiedad era lo que me definía, o el temor. Ah, no, Aileen, eso ya, la gente ya sabía que eso era parte como, sí, el segundo nombre de Aileen, Aileen temor. Pero si yo puedo identificar que no, que realmente yo no soy, que yo no soy temerosa porque Cristo, pues, es decir, hay una realidad que me define, que es una realidad más real que la realidad que yo puedo experimentar aquí en la tierra. Y es la realidad de que Cristo ya me hizo nueva. Y ahora lo que yo quiero es cada vez más que esa realidad refleje, que la realidad de lo que yo vivo aquí sea cada vez más lo que se refleje lo que es realmente real. Amén. Em, Eso me encanta. Y también me encanta la ilustración del tren. Me mm, fascinó esa ilustración y no sé si tú quieres hablar un poquito de eso. hay un tren que nosotros estamos como si fueran montadas en el tren, y a veces las emociones quieren convertirse en el motor. Las emociones siempre tienen que ser lo que esté
al final, lo que sigue lo que es verdad, pero muchas veces lo que pasa es que las emociones quieren controlar y definir nuestra realidad y en vez de ser el vagón último, es el motor principal. Entonces, de repente, yo me siento con mucha ira, por ejemplo, con mi esposo en un momento dado, porque, qué sé yo, no sé, él hizo algo, me sentí ofendida por algo que él hizo. Y entonces de repente es como las emociones comienzan a decirme, tú ves, él no te quiere a ti. Él es tan egoísta, o comienza a decirme 20.000 cosas que no son verdad acerca de mi esposo y que no son verdad acerca de Dios. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a creer lo que está diciéndome las emociones, bueno, pues entonces yo comienzo, entonces ya tú imagínate, la ira crece más, yo comienzo a sentir autocompasión, y no estoy glorificando al Señor, no estoy reflejando quién Dios es. Entonces es muy importante que nosotros, que las emociones, que son un regalo, que son algo buenísimo, que nos permiten reflejar quién Dios es, que nos permiten disfrutar a plenitud la vida tan hermosa que Dios ha hecho y creado, aún cuando hay la caída y por el pecado. Dios nos ha dado muchas cosas que nosotros podemos disfrutar a través, porque tenemos emociones. Las emociones son un regalo de Dios, pero tienen que mantener su lugar. Esa ilustración no estoy segura que yo la escuché de alguien, pero no recuerdo dónde fue que yo la escuché, no es original. Wow, Pero perdón, Betsy, es muy importante, yo creo que nosotras, con el tema relacionado con la permanencia, que nosotras entendamos que las emociones es como si fuera como algo aparte de nosotros, no es lo que me define. Si tú estás en Cristo, cualquier emoción con la que tú estés luchando no es lo que te define, porque esa es una realidad que va a pasar, es temporal, no permanece para siempre. Lo que permanece para siempre es quien tú ya eres en Cristo y quien Cristo es. Entonces, tú puedes hasta cierto punto como que despegarte de la emoción y hablarle porque no eres tú. Ya ese tú murió, ya quedó en la tumba. Y tú ahora puedes hablarle como, no, yo no te voy a hacer caso. ¿Tú crees que yo te voy a hacer caso? No. Háblale como algo que es distinto a ti, porque ya tú estás separada, eso no te define. Lo que te define es quién Cristo es y quién tú eres en él. Y yo creo que eso que tú acabas de decir es vital. Es vital porque a veces pensamos que lo que sentimos es lo que somos. Y nosotras somos lo que Cristo ha dicho que nosotras somos y lo que Él ha hecho en nosotras. Y me encanta eso que tú dices porque me da la libertad de, por ejemplo, cuando siento que, por ejemplo, una joven que se siente airada contra sus padres o recibió el maltrato acerca de alguien o simplemente se siente triste o como conversaba con Josué, que simplemente nos estamos volviendo locos por emociones encontradas que luchan dentro de nosotros. En ese momento no es una locura detenernos y hablarnos a nosotras mismas. Eso no quiere decir que tenemos un problema mental, ni que estamos haciendo... Pues, sabes que cuando la gente está hablando sola, la gente dice, bueno, encontré a aquella persona hablando sola. Pero yo creo que nosotros no estamos hablando sola, estamos hablándole a nuestra alma y vemos ese patrón en la palabra de Dios muy claro. Vemos al salmista diciéndole a su alma, alma mía, alaba al Señor porque Él es bueno. Porque, o sea, nosotras no tenemos por qué quedarnos pensando que eso que nosotras sentimos es en realidad lo que nos define. Aileen, ¿qué tal si hacemos una pausa y conectamos con alguien muy especial? Con tu mami, nuestra amada Gloria de Michelén. Queremos preguntarle cómo le ha ayudado en su andar de fe el saber que las emociones son un regalo de Dios. Dios es maravilloso, es precioso y nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio emociones para poder reaccionar ante la vida y sobre todo para amarlo a Él con toda mente, nuestro corazón y todas nuestras fuerzas. Todas estas emociones me ayudan a conocer a Dios, pues si yo, una débil pecadora, puedo amar a mi hijo de manera tan pura, tan desprendido, ¿cómo será el amor de Dios para mí? O cuando yo siento esa indignación por algo injusto y Dios es infinitamente más justo que yo.
Entonces, Él nos dio todo ese aparato emocional para gozarnos en su palabra, gozarnos en Él, para sentir indignación, anhelo de justicias, pero también a veces sentimos temor, miedo, ansiedad. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestras emociones deben ser manejadas por la palabra de Dios, su Espíritu, y llevando todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo, para nosotros poder controlar esas emociones y que ellas, siendo un regalo de Dios, no nos lleven a pecar, llenándonos de temor, ansiedad e idolatría por nuestros amados, o aún el perseguir las emociones en sí mismas. Como dice nuestro pastor amigo, es la verdad del Evangelio que debe ir sentada en el asiento conductor de nuestra vida, de nuestro corazón, no las emociones. Debemos mantener un control saludable de ellas, sabiendo que Dios está en control y Él mismo nos da órdenes expresas en su palabra con respecto a las emociones piadosas que debemos cultivar y a las que son pecaminosas y dañinas. Somos responsables de nuestra vida emocional en dependencia del Espíritu Santo. Excelente, excelente, me encanta. Hay 3 cosas, Aileen, que tú dices en este capítulo. Yo no quiero dejar de decirlas, por lo menos mencionarlas. ¿Cuáles son esas 3 recomendaciones que tú nos das en este capítulo acerca de las emociones? Y no te conformes con escucharlas. Ve al libro y ve la explicación de cada una de ellas, porque está excelente y está tan práctico. Yo creo que uno de los capítulos más prácticos del todo el libro es específicamente por esta, no sé cómo se puede decir, pero como tabla que nos das al final, que nos ayuda a saber qué hacer cuando sentimos una emoción específica. Pero tú nos puedes decir cuáles son esas 3 recomendaciones prácticas que nos das en el libro. Sí, la primera es, háblale a tus emociones la verdad acerca de tu padre. La segunda es, háblale a tu padre la verdad acerca de tus emociones y sé honesta, como tú decías más temprano. No tengas vergüenza en decirle al Señor lo que tú sientes, lo que sea que tú estés sintiendo. Tú estás segura en Cristo para decirle todo lo que está pasando por tu corazón y por tu mente. La tercera es, háblale a tus emociones la verdad acerca de ti misma. Y eso pudiera ser un tema solamente de un podcast. Bueno, simplemente dime cuándo. Bueno, ya tú sabes, vamos a hablar de eso. Y el cuarto es, háblale a tus emociones la verdad acerca de tus circunstancias. Al final pensamos que nosotras no podemos venir en sinceridad delante del Señor para derramar nuestros corazones delante de Él, pero Él nos conoce, Aileen. No es como que nosotros tenemos que esconder nuestras emociones delante de Él, porque Él nos conoce. Y me encanta cómo Él nos da ese trono de su gracia abierto para que podamos venir delante de Él y expresar nuestro lamento. Esto es uno de los temas que yo quiero que tú vengas al podcast a hablarnos un día acerca de cómo lamentarnos bíblicamente, y para que puedas tener una idea de qué se trata. Pues te recomiendo que sigas a Aileen en su cuenta de Instagram, porque ahí ella ha colgado algunos videos que nos hablan acerca de ese tema en específico. ¿Tú puedes decirnos cuál es tu cuenta de Instagram para que las chicas vayan a seguirte? Sí, @Aileen Merck. Aileen, AYLINMERCK. Aileen Merck. Así que creo que es un tema muy importante, Aileen, porque a veces no sabemos cómo lidiar con la tristeza como cristianas, y a veces las jóvenes no tienen idea de que nosotras podemos venir delante de Dios a traerle nuestro dolor, nuestra tristeza, y que eso es más que nada un acto de fe, porque ponemos nuestra esperanza en el lugar correcto. Y me encanta que nosotras podemos entonces informar, como hablamos anteriormente, nuestras emociones acerca de nuestro Padre, de la verdad de Dios, y podemos vernos a nosotras mismas como Dios nos ve. Bueno, yo quisiera que nos quedáramos aquí porque me encanta hablar contigo y porque me encanta este tema, pero
nosotras podemos seguir conversando en nuestra reunión en YouTube. Así que ya saben, nosotras vamos a pasar esta conversación en vivo en YouTube a la 1 p.m. en la hora del centro, hora central. Si no sabes cuál es esa hora, búscala y ubícate en tu país para que nos acompañes. Envíanos tu pregunta acerca de este capítulo en un mensaje directo, en Instagram, en Facebook o al correo jovenverdadera@avivanuestroscorazones.com. Sí, ese es el correo, así de largo. Entonces, nos encantaría poder responder tus preguntas. Aileen va a estar ahí para interactuar contigo en vivo y eso va a ser un tiempo muy, muy, muy especial, justo como el que ya tuvimos con ella. Este capítulo es excelente, es un capítulo para leer una y otra vez y me encantó lo que Patricia Saladín una vez me dijo, que esto es un contenido que una joven puede leerlo a los 14 años, pero cuando lo lee a los 19 o cuando lo lee a los 25, aunque es el mismo contenido, este contenido puede hablarle en sus diferentes etapas y dependiendo su nivel de madurez. Entonces, realmente, de verdad que glorifico a Dios y le doy gracias a Dios por tu vida y por cada una de las autoras de este libro. Así que nos vemos el jueves, Aileen. Gracias. Bye. Bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.